Welcome again, everyone. Les I'm damos la sure bienvenida de nuevo. many more folks Seguro nos van a acompañar muchas más personas y apreciamos su interés en este taller for the upcoming que tiene que ver conference of the con parties. prepararnos para As el you know, COP27. the title of the workshop is Como Equipping saben, Experts debido al nombre del to taller, lo que Distinguish esperamos hacer el día de hoy es equiparles para distinguir, understand the interpretar, positions and the messages of comprender the las parties posiciones de los distintos partidos en I'm esta conferencia tan responsible importante. by Para mí es un agriculture, encanto estar aquí. Yo and cubro know that many of agricultura you y present alimentos y are tenemos familiar with personas, ¿verdad?, que the cubren estos temas climate pero crisis también que están involucrados con estas luchas y que nos pueden ayudar a interpretar lo que está en movimiento. to equip all the En la participants sesión de hoy, to pues follow los vamos a equipar para poder estar preparados para los procedimientos de la conferencia, los objetivos de todos los actores que van a estar presentes, los gobiernos, las corporaciones, las organizaciones de la sociedad y los defensores. Y esperamos que como resultado de su participación hoy sientan más confianza en comprender, interpretar las dinámicas globales que van a ocurrir ahí. El evento está organizado por el panel de expertos internacionales en los alimentos sostenibles y también A Growing Culture. Vamos a repasar algunas de las logísticas antes de comenzar. Si por favor pueden actualizar su nombre para que pueda reflejar su publicación o organización afiliada. Y además asegúrense de que el micrófono esté silenciado, especialmente durante la discusión. Otro punto importante es que estamos preparados para una audiencia internacional, así que tenemos interpretación tanto al español como al francés. Van a ver un globo, un icono de un globo que dice interpretación y ahí pueden elegir el idioma que prefieran. Y si están en un teléfono móvil, hagan clic en los tres puntos para encontrar las opciones de interpretación. También les queremos avisar que estamos grabando esta sesión, cada idioma por separado, para poder compartir esto con todas las personas que se registraron. Así que si hay algo que se perdieron durante la discusión, van a tener acceso a la grabación. Y esto es lo que pueden esperar. Voy a empezar primero eh, compartiendo un poquito de los datos y luego yo voy a hacer unas preguntas a nuestros panelistas, unas preguntas muy enfocadas en base a su experiencia de ellos y ellos van a responder con unos pensamientos introductorios para estimular la conversación. Durante la discusión de esta plenaria, ustedes pueden someter sus preguntas en el chat y nuestro personal va a preparar las preguntas para que cuando tengamos la sección formal de preguntas y respuestas, sepamos cuáles son los temas principales que les interesan y eso nos va a ayudar a los facilitadores para poder cubrir todas las preguntas que ustedes propongan. Y si nos organizamos bien, como a los 50 minutos vamos a hacer el cambio para pasar la responsabilidad de moderación eh, a Cindy Wynn de Lighthouse Reports. Bueno, ese es el plan. Vamos a comenzar hablando sobre el tema. Estamos aquí para hablar de las interacciones entre los sistemas alimentarios y el clima y muchas de las estrategias que se van a proponer en la Junta COP. Aquí vemos una ilustración de un informe científico reciente que el resumen es que en el año pasado los investigadores documentaron que el sistema alimentario cuenta con 18 gigatoneladas de emisiones y eso representa un 34% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero y el 71% viene de las actividades de uso de suelos, la deforestación, la producción, los métodos de producción, fertilización
emisiones de metano en la producción de ganado. Entonces, la agricultura, el sistema alimentario, desde la producción hasta entregar eso a los restaurantes y los supermercados, aporta un 71% de todas esas emisiones. Y el resto es la procesación, el empacamiento, la entrega. Así que esto es el contexto, ¿verdad?, del efecto del sistema alimentario. Un tema muy importante en el que nos queremos enfocar en esta discusión es que el- los efectos del sistema alimentario en el cambio climático, si estamos hablando solo del carbón, nos perdemos el punto, pero claro, es para la ventaja de los que quieren preservar el sistema como está. Y voy a explicar eso. Hay un sector, el sector corporativo, que tiene un interés en mantener la estructura de esta economía extractiva centrada en el carbón de la tierra o la de construcción del carbón, en el caso de la deforestación, y luego sacar ganancia de esa actividad. Y uno de los muchos resultados es esas emisiones de ese carbón en en la atmósfera. O sea que el petróleo, pero para que sea quemado, con comunidades enteras son desplazadas, agricultores, que son los actores principales, también son desplazados para favorecer un sistema que ve la inversión capital para que este sistema funcione como el indicador principal para su eficiencia. Entonces, ahí continúa la exploración de petróleo, la deforestación y todos los efectos en el planeta que requieren un retorno financiero, y entre más sea mayor, pues más exitoso es ese sistema. Debido a que cuando se estableció este sistema, pues es lo que contribuyó, fue antes de de los combustibles, antes de nuestra comprensión de cómo funciona el planeta y de antes de muchas de las señales económicas que deberían de condicionar nuestro comportamiento, sino que contaminamos libremente, estas industrias desplazan comunidades enteras, contaminando el aire, la tierra, el agua, y los gobiernos pueden hacer cambios, o sea, que pueden proponer otro sistema que, ¿verdad?, que no fuera viable. Y también pueden permitir que el sistema continúe manteniendo, no regularizando las actividades de estas industrias. Así que es importante, ¿verdad?, de que las emisiones de carbono son un indicador de un modelo extractivo, que sabemos que sabemos que hay mejores alternativas de las ciencias, y porque hay alternativas en todo el mundo que tienen otras prácticas tradicionales, ancestrales. O sea, estos sistemas o funcionan o no funcionan, y no todas las culturas tradicionales fueron exitosas, pero las que han sido exitosas es porque comprendieron la importancia de tener un equilibrio entre lo que se extrae de la tierra y devolverle lo que se necesita para seguir manteniéndola. Entonces, tenemos que estar conscientes de estas conversaciones extractivas que solo se enfocan en el carbono, que solo se enfocan en lo que vamos a hacer para mantener el sistema que ya tenemos y nada más hacer unos poquitos cambios, dependiendo como en los salvadores o capitalizar en las tecnologías que para supuestamente capturar este carbono y almacenarlo. Es importante estar pendiente para ver quién se beneficia, ¿verdad?, de este tipo de tecnologías. Es un resultado perverso para esta industria que produjo esto y que se está tratando ahora de beneficiar
para detener el comportamiento que inició el problema y que van a sacar más ganancias a través de estas soluciones que están proponiendo. Entonces, es muy importante tener esto en el foco porque el bienestar de las personas que están involucradas en estos sistemas, que han apoyado o que han sido desplazados por este tipo de modelos y estas políticas, tienen que ser parte de la ecuación y no pueden ser subordinados a nada más a solo medir las ganancias de ese sistema. Sabemos que el bienestar de las personas afecta a generaciones de los seres humanos y la perspectiva de la humanidad en el planeta. Entonces, con esa introducción breve, les voy a recordar con esta imagen que ojalá la mantengan en mente a lo largo de la discusión y también en COP, ver que hay toda una infraestructura corporativa que tiene un interés en continuar extrayendo, y la razón por la que quiero recordarles es de que no es solamente las compañías de combustibles sino que todas las corporaciones que dependen de esto para que continúe este sistema extractivo. Y obviamente hay alternativas. La alternativa que queremos presentar el día de hoy es la que se conoce como la agroecología, que creo que se explica en sí, pero básicamente significa una estrategia para la agricultura, el sistema alimentario, informada por conocimiento agroecológico y que ahora que entendemos cómo es que funciona el planeta y también conocimientos ancestrales que han podido sobrevivir. Y esta estrategia es para reconocer que tenemos que considerar más allá de las ganancias y que el bienestar de todos los seres humanos es objetivo más importante. A menos que queramos apoyar un sistema de explotación, pues esta es una alternativa viable. Y con eso, creo que lo que vamos a hacer es hablar del gran poder que tienen estas industrias. Y la razón para mencionar esto es que las organizaciones de la sociedad civil que presentan las alternativas no tienen el poder, el acceso económico que las corporaciones grandes tienen. Así que es importante al interpretar lo que ocurre en COP y escuchan los diferentes argumentos que tenemos que equilibrar las voces, los mensajes que vienen de estos diferentes sectores con el acceso que tienen al poder. Les voy a dar una presentación a los expertos que tenemos el día de hoy en nuestra plenaria. Yo soy Ricardo Salvador, soy el director del programa de alimentos y ambiente en la Unión de Científicos Preocupados. Y tenemos a Eri Mukibi, que es un agricultor y es el presidente actual de Slow Food International. Él está en Uganda. Y también tenemos a Lim Lee Ching, que es investigadora en Third World Network, una compañera mía, y ella también hace el trabajo de los alimentos sostenibles. Y también tenemos Tin-Lei Wen, periodista en Lighthouse Report y en Think Inc. Y también está uno de mis héroes aquí, Chef Ali Sharma, del Instituto de Agricultura y Políticas de Comercio basado en Europa. Así que con eso podemos pasar a las preguntas. Bien, entonces lo que me gustaría hacer es comenzar con una pregunta que le voy a hacer a Ching. Quería preguntarte acerca del contexto de la conferencia actual. Todo el mundo está familiarizado con las catástrofes que estamos lidiando en todas partes del mundo, con inundaciones. Tenemos una crisis mundial en los precios de los alimentos. Por favor, ¿nos puedes ayudar a comprender cómo contribuyen nuestros sistemas alimentarios a estas catástrofes, específicamente el cambio climático, y cómo se ve afectada la agricultura por el cambio climático? Sí, muchas gracias, Ricardo. Y
Y creo que las primeras diapositivas que mostraste lo demuestran muy bien, pero el primer punto que quiero hacer es que tenemos que tener claro qué tipos de agricultura están contribuyendo al cambio climático, porque las crisis actuales en la agricultura, incluida la contribución del sector del cambio climático, son causadas principalmente por la agricultura industrial que dependen de los combustibles fósiles y promueven el cambio en el uso de la tierra y se centran en el monocultivo. Los sistemas alimentarios industriales del mundo son el que contribuyen más a las emisiones, contribuyendo más de un tercio de las emisiones. ¿Y de dónde vienen? Pues ya mencionamos, claro, los cultivos industriales, la deforestación, que también contribuye a esas emisiones y también desde el procesamiento, el transporte de alimentos. Y no podemos olvidar también los otros gases de efecto invernadero. Por ejemplo, tenemos los fertilizantes que también son muy importantes en la industria agrícola. También tenemos la ganadería y los monocultivos que también contribuyen mucho a esas emisiones. Y claro, también hay una relación cercana entre el cambio climático y la agricultura. Las emisiones contribuyen a una crisis de cambio climático que afecta negativamente a la agricultura y sabemos que la agricultura es cada vez más vulnerable a los impactos del cambio climático, con millones de personas expuestas a las crisis alimentarias y está afectando muchas de los cultivos y que son los más vulnerables. Creo que un punto importante es que los impactos también son desiguales. Por ejemplo, vemos una declinación, especialmente para el sur global, o en las inundaciones o sequías que causan que afectan, por ejemplo, la nutrición de muchas personas, también los productores de alimentos de pequeña escala y hogares de bajos ingresos. Y finalmente esto me lleva nuevamente Y finalmente, y esto me lleva al nuevo primer punto sobre los diferentes tipos de agriculturas, las formas de agriculturas pequeñas escalas, ¿no? Tradicionales y biológicamente diversas. Aquellos agricultores que practican la agricultura son principalmente afectados por esto, a pesar de que y bueno, esto a la medida efectiva, adaptación climática y acción de justicia climática. Thank you so much for that, Chin. Sin, Muchísimas gracias, Chen. and ask you a question that many of your Déjame te hago una pregunta que la mayoría de tus compañeros tendrían muchísimo interés de saber, como una, sí, como una periodista que escribe sobre el cambio climático y los sistemas alimentarios, ¿cuáles considera que son las grandes historias? ¿Cuáles podría ser algunas de las historias que la gente aún no ha hablado? Gracias, Ricardo. Quiero hacer algunos puntos rapidito. Tú en la estructura mencionaste que los sistemas alimentarios representan un tercio del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Creo que algo muy importante de recordar es que cualquier plan climático que no aborde esto va a fallar porque la investigación ha demostrado que incluso cuando tenemos todas las demás emisiones en ese momento, las emisiones de los sistemas alimentarios globales nos van a llevar al límite de ese número de las emisiones. Lo que importa es poder ver que los sistemas de alimentos, la pérdida de biodiversidad y también el cambio climático es un desafío interconectado. Por lo menos desde mi experiencia cuando yo estaba trabajando con una agencia de noticias, estás básicamente cubriendo las eventualidades, así que es muy, muy difícil poder ver todo el panorama, ¿no? Lo cual es un impedimento grande también. Pero tenemos que tratar de presentar todo esto de manera sistemática. Tim dijo que en la agricultura, yo creo que en la algunos de los científicos que yo entrevisté dicen que la agricultura y el medio ambiente son un matrimonio porque están muy, muy conectados. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí en Lighthouse Reports es
hacer una cobertura holística, ¿no? Ver el embalse de poder y las distintas narrativas para poder exponer a aquellos actores malos, ¿no? También enfatizar las alternativas a la industria de agricultura. Mencionamos qué actores están beneficiándose ahora mismo de la crisis alimentaria, el costo. Estamos viendo todas estas es- todas estas prácticas, ¿no? En términos de evitar la tecnología. El panorama en general es recordar la conectividad entre los alimentos, la crisis, la narrativa y la dinámica de poderes. 5 cosas que se deben de evaluar. La agroecología que estaban ya hablando, los sistemas locales, es decir, los agricultores pequeños, que estén y que haya leyes que no criminalice alguna de esas actividades. Tiene que haber muchísimas iniciativas y proyectos en este COP sobre los fertilizadores y que el impacto no sea universal. Necesitamos que sea universal. Y lo último, también evaluar la parte financiera. Y por último, creo que hay una urgencia de que se haga distinto uso de los subsidios, porque los subsidios actuales son muy malos para el ambiente, para la biodiversidad y la resiliencia. El problema con enfocarnos únicamente en el carbono es que estamos perdiéndonos el resto del panorama. Necesitamos traer las soluciones en el terreno y traer esos equilibrio de poder que está. Muchísimas gracias, Tien. Muy integral tu respuesta. Vamos a volver a preguntar algo que están muy conectados con esto. Ahora mismo los sistemas no han sido prominentes en las pláticas. ¿Ustedes qué creen que será distinto esta vez? Y si eso fuera, ¿qué necesitaría hacer COP27 para que haya pláticas de sistemas de alimento de manera constructiva? Muchísimas gracias por tenerme aquí en el panel. En el COP27 van a haber sistemas de alimentos, distintos, sectores que están promoviendo distintas perspectivas de los sistemas alimentarios. También los negocios de agricultura como la iniciativa de los Estados Unidos dirigida hacia el clima. Que es la idea de cómo debería de lucir el sistema de agricultura. Hay otros asuntos que también son muy importantes tener presente. Primero son las negociaciones del Tratado de París. Cómo vamos a incluir a los mercados de carbono para poder mitigar, para la mitigación y la adaptación. También hay pláticas continuas en el programa donde los gobiernos tienen que decidir y cómo van a hacer esas soluciones. Toda esta visión está siendo impulsada por la industria y otros. Necesitamos más intensificación, industrialización de los recursos de agua. Nuestros recursos de agua no son suficientes, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que son ineficientes y esos sistemas extensivos también que están contaminando más del número de las personas a las que tenemos que alimentar. También tenemos que acortar las emisiones de gases de invernadero por unidad. No todas las emisiones en general, pero la unidad de alimento que produce, ¿no? Se llama reducción de intensidad de producción. Al clima no le importa qué tan
la intensidad de la emisión. Lo que importa al clima es que obviamente hay una reducción de emisiones en general. Y es el sector de agricultura industrial que son responsables por todas estas emisiones. Ahora, el verdadero reto es que podamos crear un sistema, un cambio de sistema que pueda reducir la huella de carbono. Y no únicamente la huella de carbono, es como básicamente la industria de la agricultura, perdón, la agricultura industrial ha contaminado el agua, ha contaminado el aire. Eso tiene que ver también muchísimo con las otras emisiones de gases que estamos hablando, nitrógeno y metano, lo cual también debe de haber una reducción del mismo. Y bueno, parte de promover algo inteligente como por ejemplo algo más efectivo, por ejemplo, no únicamente el ganado en números masivos o debemos de atender obviamente el problema. También hay otro uso más eficiente de químicos. Todos estos son prácticas que sabemos no están haciendo que produzcamos de manera distinta, sino que están más bien contaminando mucho más y impulsando aún más el cambio climático. También debemos hablar del poder que está concentrado en solo algunos negocios de agricultura. Eh, las soluciones no deben de tener lagunas para aquellos industrias y para que continúen contaminando. El negocio de agricultura está sumando o elevando los desequilibrios de carbono. ¿Qué es un desequilibrio? Es cuando un contaminante compra un crédito de carbono para que alguien fuera de la compañía haga algo para reducir esas emisiones y tomar eso para y lo que hemos observado, ¿no? Como resultado de 20 a 30 años de tener un mecanismo de eficiente, ellos les permiten aún a los contaminantes seguir contaminando y no hace ejercer, ¿no? El tipo de acción para poder frenar este tipo de acciones. Shen habla de cómo estamos obviamente poniendo toda la presión en los pequeños agricultores que no han sido directamente responsables por la crisis, ¿no? Tenemos que poner la presión en los gobiernos y las compañías que son responsables por esta crisis. Así que hay un problema aquí de equidad y de crisis climática. También el país tiene que hacer más para poder reducir las emisiones de la agricultura industrial. Debemos de regular cada país sus emisiones, etcétera. Y bueno, los países, ¿verdad? Aún sin desarrollar y también los agricultores hablan de que, y bueno, además el daño y la pérdida. Hay varias organizaciones diciendo que ya aquí el daño está aquí, no tenemos que esperar hasta cierto año. Podemos ver en Nigeria que hay sequías, muchísima pérdida y daño que está destruyendo los sistemas de alimentos y la capacidad de los agricultores para poder sobrellevar la situación. Así que debe de haber fondos para eso, para poder ayudar a aquellos países sin desarrollar aún y asegurarnos de que su sistema de alimentos pueda sobrevivir a esto. Y bueno, estas son algunas de las problemáticas principales de la COP. Pero lo más importante, si los gobiernos van a continuar hablando de su visión para el sistema de agricultura, ¿qué tipo de visión van a estar promoviendo? Creo lo esencial aquí es van a estar promoviendo una visión que va a ser transformativa, que realmente va a llevar a un cambio transformador. Vamos a crear alimentos
sistemas de alimentos que sean trascendentales, y es por eso que la transformación ecológica, agroecológica, sea transformativa. Si tú hablaste de los intereses económicos y vamos a hacerle esta pregunta luego a Shane. Pero antes de hacer esto, déjenme recordarles que tenemos que procesar esas respuestas, esas preguntas que estamos haciendo. Por favor, categorice esas preguntas y respuestas, ¿no? A ver, Chen, volvamos con usted. Uno de los problemas que Chen acaba de mencionar, enfocándonos en los intereses económicos. ¿Cuáles son todas estas partes, estos sectores tratando de extraer, ¿no? O sacar de COP? Son preguntas muy importantes, Ricardo. La acción que se requiere para poder atender el cambio climático realmente impacta en los intereses económicos. Así que hay muchísimo que está, ¿verdad?, en contención ahora mismo. La acción, la emergencia climática quiere decir que tenemos que parar algunas cosas en nuestras economías. Eso tiene que empezar con el norte global, perdón. Y bueno, por ejemplo, también tenemos la cuestión de los combustibles fósiles y otros intereses comerciales que están dedicados a continuar con los negocios, ¿no? Ya conocemos esta historia. Muchas corporaciones que han invertido contribuyen al cambio climático, ¿no? Bloqueando la legislación destinada a regular sus actividades contaminantes. Voy a hablar un poquito más sobre la última problemática porque esta va a surgir muchísimo en el próximo COP. Algo que yo le llamaría la ruta del gran escape, ¿no? Que hace que se desvíe la atención de las causas fundamentales del cambio climático, las emisiones de gases de invernadero y, por lo tanto, de la acción urgente necesaria. ¿Y cómo lo logra? Shefali habló de esto ya en términos de desequilibrio, pero ahora estamos hablando de algo que le llaman las soluciones naturales, ¿no? Así que algo no puede ser desequilibrado por la naturaleza, por ejemplo, el plantar árboles, proteger los bosques o modificar las prácticas agrícolas industriales para almacenar carbono en las plantas y el suelo. Claro, todo esto suena muy bien, pero lo que realmente está pasando aquí es que son aspiraciones muy altas, ¿no? Porque en general no estamos reduciendo el escape de carbono, etc. ¿Por qué? Porque los contaminadores van a seguir contaminando. Se debe de... La ciencia es muy clara. El frenar el cambio climático requeriría que nosotros dejemos de utilizar los los combustibles fósiles, perdón, y dejar de quemar y dejar que la naturaleza nos pueda compensar por eso. Un nuevo informe de IPES Food, Smoke and Mirrors, equivale un poco más que el lavado verde de prácticas agrícolas industriales no visas. Pero aún el acoplamiento de soluciones basadas en la naturaleza es muy arriesgado para las personas indígenas y para las comunidades locales del sur global, porque los programas cuyas tierras y terrenos sean más objetos del programa más externos. Thank you very much for that, Ching. I now want to turn to my fellow agronomist, Eddie. And Eddie, as a Quiero farmer, pasar ahora con Eddie. Como agricultor, ¿qué puedes compartir acerca de lo que los pequeños agricultores, que son la mayoría de los agricultores alrededor del mundo, que están produciendo la mayor parte de del suministro alimentario, qué necesitan los agricultores
pequeños de la COP27 y cómo el proceso de la COP puede ser más inclusivo de los aportes y las necesidades de los agricultores en la base. Te hago esta pregunta porque esta es una reunión, ¿verdad?, de los poderosos y vemos que la atención va a ellos y raramente escuchamos las voces de los propios agricultores. ¿Puedes compartir sobre esto? Gracias, Ricardo. Como dices, los agricultores a pequeña escala producen más de un tercio de los alimentos a nivel global, de consumo global, pero también son los más afectados, los más vulnerables, las personas más vulnerables ante los impactos de la crisis climática. Por ejemplo, las sequías en el este del África que han afectado a tantos agricultores de pequeña escala, especialmente los que lo que están tratando de utilizar estrategias de la Revolución Verde. Así que los pequeños agricultores se ven afectados por la crisis, el cambio climático y lo que yo pienso y muchos otros es que la COP se está convirtiendo en su propia mesa para la industria, para las grandes empresas agrícolas, esas todas organizaciones contaminadores y es para negociar su derecho a seguir contaminando y, y que afecta las vidas de 1.000 millones de personas. Así que como pequeños agricultores a nivel global y también yo hablando de mi parte y representando a los millones de agricultores, nosotros exigimos que el COP27 trate la crisis climática como una emergencia que está robando vidas y el sustento de 1.000 millones de personas y que se enfoquen en soluciones verdaderas, no falsas, soluciones verdaderas, una transición de eh, la producción que depende de los combustibles fósiles a una donde hay un equilibrio con los recursos locales y que centre en la agroecología en estas discusiones porque no solamente la alternativa, sino que eh, de las soluciones falsas que se han presentado y que promuevan y exigimos que hablemos de soluciones verdaderas que centran la agroecología y que protegen las vidas de pequeños agricultores de muchas comunidades. Y también exigimos mayores incentivos, no subsidios, pero sí necesitamos incentivos, aumentar los incentivos para la agroecología, para poder reducir la contaminación y para producir alimentos limpios, con un ambiente limpio, verde. Entonces necesitamos más incentivos en cuanto a políticas, programas, apoyos, investigaciones y otros tipos de incentivos. Eso van a impulsar que los agricultores hagan lo, lo, eh, el- lo, lo mejor que sería promover la agroecología. Y también la agricultura de grande escala que está destruyendo el terreno. Nosotros como pequeños agricultores, nosotros protegemos árboles indígenas, pero del otro lado del país están destruyendo la floresta, el bosque tropical.
Entonces, COP debe de tener este tipo de sistema destructivo y apoyar la producción agroecológica regenerativa que nosotros los pequeños agricultores estamos promoviendo. Muchas gracias, Eddie, por plantear todo eso para nosotros. Una de las cosas que estamos viendo es que la COP27 se perfila como, va a haber como va a ser un campo de batalla para dos visiones del futuro en la agricultura. O sea, un movimiento para transformar el sistema alimentario, entender cómo funciona el clima, eh, lidiar con los bioquímicos de manera que podamos regenerar recursos y promover el sustento, el bienestar de todas las personas. Y luego tenemos la alternativa, que es el modelo extractivo, que es arcaico, que no está informado por la ciencia y que nos ha metido en esta crisis de cambio climático actual. Eddie, ¿te puedo pedir que nos cuentes cómo la agroecología, cómo está mitigando y adaptándose a los cambios climáticos? Y también quiero darte una guía. Nos quedan menos de 10 minutos para responder esto y también para nuestra última pregunta. Así que, por favor, danos tu respuesta. Gracias, Ricardo. Es una pregunta muy interesante. Cuando hablamos de las visiones que están en conflicto, creo que ahora queda más claro, más evidente que ante la crisis climática nos tenemos que enfocar en una visión regenerativa para deshacernos de ese sistema que es destructivo y que explota. La producción de ganado, por ejemplo, se enfoca en extraer todos tipos de vida del planeta y la estrategia agroecológica es promueve la diversidad, la vida en el planeta. Entonces, estamos hablando de un sistema que tiene el potencial de producir alimentos de manera que no contamina, que no contribuya a los gases de efecto invernadero. Porque cuando hablamos de agroecología, no solamente para reducir las emisiones de carbono, sino el sistema industrial se basa en muchos fertilizantes de nitrógeno. Habló del consumo de los fertilizantes de nitrógeno y todo el proceso de producción que se utiliza tanto estos fertilizantes y eso emite muchísimos gases de efecto invernadero. En agroecología utilizamos sistemas locales, tradicionales, conocimiento local para poder renovar la salud de los suelos. Entonces, el consumo y la emisión de gases de efecto invernadero es casi no existente en el sistema de producción agroecológico. Y la agroecología es un sistema que promueve la biodiversidad. Necesitamos diversificar nuestra producción. He visitado muchas terrenos de agricultura y hemos visto cómo se han visto afectados por las sequías porque son hectáreas que han sido destruidas y entonces el agricultor no tiene, resulta muchas pérdidas, pero en la biodiversidad es cuando tenemos menos control del clima, siempre podemos tener un respaldo, podemos diferenciar nuestros sistemas y uno así no va a pasar hambre a pesar de cuando hay sequías, inundaciones, porque hay otros cultivos que sí van a sobrevivir ante esas cosas. Entonces, esto es uno de los beneficios de la biodiversidad, tener siempre un respaldo. En la
agroecología también, recientemente ha habido una discusión de la carne, ¿verdad? Cuando hablamos del clima, siempre la discusión de la carne y la producción de ganado. En la agroecología, ve el ganado como para la salud del suelo y el ecosistema, no la destrucción. El sistema industrial tiene que ser culpado por este sistema de producción de ganado que ha producido tantos efectos. En cambio, los pequeños agricultores se enfocan en renovar los suelos y utilizar algunos de los productos para contra otros problemas ambientales como peces. Entonces, cuando hablamos de la carne y del cambio climático, tenemos que comprender que es la producción industrial la que está aportando al problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, como metano. Vienen mucho de esos sistemas industriales y que los animales, la producción de animales, cuando en pequeños agricultores se usan estrategias con el bienestar de los animales, aspectos ambientales, y no podemos estar en la misma discusión eh, las industrias grandes, porque tenemos que comprender cuáles las industrias que realmente están destruyendo. Eri, te puedo pedir que nos termines con ese punto de la diferencia entre esos dos sistemas y perdón que tenga que cortarte ahí porque tenemos que dar suficiente tiempo para las preguntas de los periodistas y queremos también dejar un poquito de tiempo para hacer la última pregunta, este, que, que tiene que ver con la introducción que hicimos. It is dysfunctional to Es focus disfuncional enfocarnos únicamente en las emisiones del carbono para comprender el daño total de cómo el sistema alimentario afecta y se ve afectado por el cambio climático. Así que, Shefali y Ching, quiero que cada una rápidamente nos den su respuesta. ¿Creen que es útil centrarnos en el carbono o creen que es un problema? Bueno, creo que voy a entrar yo. Creo que centrarse únicamente en el carbono tiende a dar primacía a las estrategias de mitigación del carbono, que claro, es lo que vemos hoy en día, un enfoque en eso. Y para los miles de agricultores para los que ya el cambio climático, priorizar la adaptación es mucho más importante. Ya se ha mencionado que aparte del cambio climático tenemos que hablar de la inseguridad alimentaria y otros temas. Y para estos problemas necesitamos soluciones sistémicas como la agroecología. La agroecología ciertamente puede desempeñar un papel importante en la eliminación de las emisiones de la producción agrícola. Definitivamente puede tener un impacto. Sin embargo, es más que eso. Es un enfoque holístico con beneficios multinacionales, incluida la adaptación al cambio climático, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, la resiliencia ecológica y social, la nutrición y las dietas saludables. Así que tenemos que alejarnos del enfoque singular en el carbono como métrica para medir los múltiples beneficios de trabajar respetuosamente con los ecosistemas y las personas que viven en ellos. Y esto significa centrarse en los beneficios a largo plazo para los pequeños agricultores y para la sociedad en general, como a la salud de los ecosistemas, la resiliencia de los medios de subsistencia, los alimentos y la nutrición saludables genuinos y la vida económica, y para que medidas como la calidad nutricional, la eficiencia de los recursos, la restauración de la biodiversidad, la provisión de funciones ecosistemas, la equidad y la justicia son más relevantes. Y según esos cálculos, la agroecología ciertamente contribuye sólidamente a los sistemas agrícolas y alimentarios resilientes al clima y sostenibles. Gracias, Chef Ali. Sí, gracias. Voy a sumar a lo que dijo Shen. Yo estoy de acuerdo con ella que el enfoque únicamente en el carbono
Todo esto es muy importante para la resiliencia climática y la adaptación del cambio climático. Ella habló de cómo el enfoque en el carbono lleva a la verificación y a la forma en que se reporta. Esto quiere decir que consultores fueron contratados para hacer este tipo de, de informe y verificación. Hubo una pregunta en el chat que dice, ¿y qué tal nosotros que no contamos con toda la información sobre greenwashing y el cambio climático? ¿Qué deberían de hacer nuestros gobiernos? Hay muchísima presión en los gobiernos para que puedan sumar los créditos de carbono, especialmente en los países no desarrollados. Eh, y bueno, este es el punto, ¿no? Por ejemplo, en Kenia, el proyecto de carbono, ellos reciben millones y millones de dólares estos consultores para poder monitorear. Los agricultores hasta ahora recibieron $2 al año para poder implementar todas estas prácticas. No sería mucho mejor simplemente utilizar esos cientos de dólares para poder ayudar a los agricultores allí. Y la realidad del caso es que el cambio climático está trayendo mucho caos, ¿no? Para poder secuestrar todo este carbono acá en los suelos, ¿no? Todo el secuestrar el carbono es temporal. Emitir el dióxido de carbono en los campos suma más, así que no hay obviamente comparación, el poder equilibrar estos números, pero digamos que estamos tratando de equilibrar únicamente, ¿verdad? La cadena de suministro, por ejemplo, digamos, los agricultores ya hicieron todo eficientemente, utilizaron menos fertilizante, utilizaron menos bioquímicos y ustedes reciben créditos para obviamente equilibrar nuestras emisiones de carbono. Lo principal es que si les damos dinero a los agricultores para poder secuestrar este carbono, es, vemos obviamente esto en suelos masivos, por ejemplo, donde se cometen violaciones, ¿verdad?, derechos humanos, estas prácticas en el en el occidental, en Europa. Los suelos son escasos. Necesitamos tener una comodificación, un bien eh, a- agricultor, ¿no? Ahora estamos hablando de los especuladores, de que los agricultores se tienen que adaptar. Tenemos que pensar en una manera de que podamos directamente apoyar la transición agroecología, donde el carbono es un beneficio en lugar de que sea lo contrario, ¿no? Tenemos poco tiempo, así que voy a terminar allí. Gracias. Muchísimas gracias. Va a haber muchísimo tiempo si los periodistas hagan preguntas. Bueno, gracias muchísimo a todos en el panel para ayudarnos a enmarcar todas estas problemáticas y proveer contexto también para nuestros periodistas que van a estarse adentrando un poquito más en estas problemáticas. Vamos a transicionar entonces proporcionándoles un recurso a todos ustedes. Le llamamos a esto un kit de herramientas y lo que queremos decir con esto es que hay algunas preguntas que tal vez les pueda ayudar en lo que ustedes obviamente escuchan los distintos argumentos y propuestas. Vamos a evaluar un poquito rapidito estas para poder proporcionarles algo de guía. Esta es la pregunta. Cuando ustedes escuchan una propuesta, pregúntense a sí mismo si reduce las emisiones en los sistemas de alimentos a largo plazo. Yo quiero decirles rapidito que por el momento todo indica un programa que se llama Smart Commodities en los Estados Unidos por el Departamento de Agricultura está extrayendo millones y millones de dólares para dar a una observación. Por ejemplo, ¿qué pasa si el agricultor decide cambiar de... Así que pregúntense a sí mismos esa pregunta.
Y otra manera de ayudarle a distinguir lo que está escuchando es cuál, si las causas raíz está siendo atendida, por ejemplo, la solución está diseñada para poder hacer partícipes a las comunidades en sí. Este promueve una autonomía, equidad del productor, de los productores, perdón, y de la comunidad. Lleva a la diversificación, ayuda al sistema de alimentos, ¿no? Y a esas comunidades que dependen de estos para sus alimentos. Así es que es muy importante equilibrar la diferencia en poder, ¿no? De los actores corporativos. La solución va a llevar a diversificación en todas las escalas porque es uno de los principios de agroecología, es que se debe de ser parte del sistema que requiere depender de ese ciclo. Todos elementos de un sistema agroecológico no se trata de un método y por último, ayuda a que los sistemas de alimentos puedan sobrellevar a esas cosas impredecibles extremas como la sequía, las tormentas, olas de calor, etcétera. Effective in terms of dealing with the effects of climate change. So hopefully these will provide some Ojalá estas preguntas puedan ser de guía en lo que escuchan ustedes el diálogo en el evento de COP. Ricardo, ya no podemos escucharle. Y ahora es mi placer poder presentarles a Chen, que va a ayudar a moderar la plática de este punto en adelante. Y bueno, Sten, adelante. Gracias, Ricardo. Veo que ya tenemos una lista larga de preguntas, así que vamos a contestarlas y vamos a tratar de responder las más posibles. Vamos a priorizar preguntas de los periodistas y me gustaría pedirle a los panelistas el que por favor limiten sus respuestas y que sean concisas y al punto. Máximo 2 minutos, por favor. Y también a los periodistas, denle seguimiento a los panelistas si necesitan más detalles. Vamos a la primera pregunta. Chen, esta es dirigida a usted. Viene de Neil Kamal de The Times en India. ¿Cómo se puede la mitigación y adaptación ayudar a la escasez de alimento? Sí, voy a tratar de ser breve y concisa. Las realidades del cambio climático afectan la seguridad, la inseguridad alimentaria, también obviamente en Pakistán la devastación que hubo, el cambio climático ha traído muchísimo caos. No estamos hablando únicamente de la producción de alimentos y la habilidad de poder acceder a alimentos, la supervivencia de las personas están en riesgo. ¿Cómo podemos? Ya sabemos que los impactos principales que vamos a ver en el futuro únicamente van a empeorar con con eventos más extremos. También va a haber una caída en la producción en el sentido de que el sistema alimentario está de rodillas, ¿no? Ha recibido shock tras shock. Y súmenle a todo eso los impactos económicos después de el COVID. Así que esto hace de esto una situación muy, muy compleja y difícil. ¿Cómo la adaptación y la mitigación puede ayudar?
Va a ayudar, sí, pero se necesita hacer ahora mismo. Tenemos que, obviamente, ignorar todas esas soluciones falsas. Debemos de actuar ahora. Sabemos que esto es una tarea muy, muy difícil para varias económicas, pero tenemos que tener la voluntad política para hacer eso y cambiar realmente el sistema, no únicamente el sistema de agricultura, sino todo el sistema económico en los que se basan nuestras economías, porque no podemos permitir a todas estas industrias extractivas. También podría ayudar la agroecología, perdón, para poder ayudar a los agricultores. Y bueno, no va a ser suficiente. La severidad del cambio climático y la emergencia de todo esto es tan severa que debemos invertir más en la infraestructura, la pérdida y el daño, y hay varios factores esenciales en las negociaciones para poder ayudar a los países a sobrellevar esto. Y finalmente, esa promesa económica que a los países, ¿verdad? No desarrollados aún, sabemos que todavía no. Hay varios análisis que dicen que más de la ayuda financiera que se necesita está entre los trillones. Podemos hacer esto si podemos movilizar, porque lo hicimos cuando pasamos por la crisis del COVID. Voy a parar aquí mi respuesta, perdón. Muchísimas gracias. Lograste poder contestar múltiples preguntas. Y bueno, ahora la próxima pregunta, esta me la están dirigiendo a mí. Dice, ¿cuáles son los principales obstáculos que los periodistas para poder traer los comisarios de alimentos al público? Lucas Prosada hace esta pregunta. ¿Cómo podemos escribir de estos temas importantes que sea fácil de entender? Voy a tratar de contestar esto lo más rápido posible, pero yo creo que los obstáculos principales, hay varios, ¿no? Yo ya hablé del hecho de que hay tiempo límite y capacidad. El periodismo en este momento está pasando por varios cambios y retos, como en muchos sectores. Así que hay un problema muy grande tratando de entender todo, porque a menudo entendemos muy poco, ¿no? En la agricultura hay tantos maneras de arreglar, ¿no? Eh, técnicamente, y también debemos de que las personas que publican notas que entiendan que todo esto es un reto interconectado, y tenemos que hablar de todos estos temas de manera que sea obviamente fácil de comprender. Y una de estas maneras es las soluciones. Cuando hablamos del clima y de las soluciones alimentarias, por ejemplo, personas como Eddie, como un pequeño agricultor en Uganda, hay tantas personas también que son de IPES Food o Growing Culture, que hace ese tipo de webinarios que invitan a agricultores también pequeños que están haciendo cosas maravillosas. Yo creo que esa es una buena manera de poder agarrar el interés de las personas, el poder mostrar también los aspectos positivos, lo que están haciendo en el terreno. Brevemente también creo que los periodistas tienen una oportunidad fantástica, porque personas están ahora mismo escuchando, tienen un interés en saber qué está sucediendo con los sistemas de alimentos y con el cambio climático, dado al costo global tan alto. Así que tenemos que tomar esta oportunidad para mejor entenderla, porque al final del día podemos producir la mejor batería del litio, pero si no podemos resolver esos sistemas rotos de alimentos y los impactos del medio ambiente, no vamos a poder sobrevivir. Esencialmente vamos a morir si no hay alimento o agua. O cualquier otro tipo de arreglo técnico, no vamos a poder sobrevivir. Entonces tenemos que obviamente poner el foco en eso, ¿no? Ahora la próxima pregunta es a Eddie. La pregunta es buena. ¿Los gobiernos están listos para aceptar y adoptar la agroecología como el mejor método de agricultura? Voy a ser muy específico. El gobierno está trabajando en una manera muy compleja, pero lo que sí puedo decir es que en Awisowak y el ministro de aquí, distintos países
tienen distintos métodos en la agroecología y otros países están tratando de gestionar políticas con un método, un enfoque de agroecultura. Además de estas políticas, estamos liderando el proceso en países como Senegal, donde ya adoptaron, tienen, ¿verdad?, pequeñas comunidades ecológicas. Esto es una moda, ¿no? Que está de moda, o un patrón que se puede observar. Estamos invitando a personas que imaginen sus sistemas alimentarios, que sean más locales, ¿no? Y alejarse de la dependencia de la agricultura frágil, global. Y bueno, esto es un patrón aquí con el gobierno y se debe de hacer la aplicación, obviamente la adoptación de esas experiencias positivas. Gracias, Eri, también por decir eso de también mostrar las experiencias positivas. Shefali, yo tengo una pregunta para usted, Neo Kamal de Times of India. Algunos de nosotros hablamos del hecho de que las finanzas económicas del cambio climático, ¿es eso suficiente siquiera para compensar la pérdida y el daño, sin tomar a cuenta el aspecto de sustentabilidad? Y bueno, esto es obviamente en relación al 3% de la economía de las ¿Quieres finanzas decir si 3% es suficiente? Sí, la pregunta es si 3% del financiamiento de cambio climático es suficiente para compensar pérdidas, daños y hablar de sostenibilidad. Sí, claro que no. Se requiere mucho para las pérdidas y daños y 3% es muy mínimo. Y lo que hemos visto, de hecho, es un financiamiento para la agricultura que el financiamiento se ha reducido y se está yendo hacia las soluciones falsas, no se está yendo hacia la agroecología, sino que no están yendo hacia soluciones que apoyan la biodiversidad, la resiliencia climática, y esto es fundamental. Necesitamos restaurar los ecosistemas para lidiar con este caos climático. Eddie habla de la biodiversidad. Los riesgos se disparcen y esto se hace a través de la biodiversidad. Y necesita que los gobiernos promulguen ese tipo de políticas. Y esto va a requerir inversiones masivas dentro de los sistemas alimentarios y la infraestructura que va a desarrollar esa resiliencia de abajo hacia arriba. Y también sistemas económicos que permitan ese tipo de resiliencia. Creo que Ching habló sobre de cómo el sistema es vulnerable a este caos climático, a las sequías. Y es lo que estamos viendo ahorita. Y así que es un llamado para que despierten los gobiernos y que hemos gastado dinero en los lugares equivocados. O sea, hay mucho dinero que pudiera ir hacia la descarbonización y para apoyar el tipo de infraestructura y los apoyos para poder hacer un cambio hacia la agroecología. Tenemos mucha información también acerca de por qué estos sistemas no funcionan. Y sí, Shefali, si puedes compartir algunos de esos recursos en el chat, eso sería excelente. Y obviamente 3% no es suficiente y no se está dirigiendo hasta donde se debería. Una gran parte son para proyectos como Aim4C, que realmente no se beneficia a los pequeños agricultores. Eso es un gran problema. Eddie, tengo otra pregunta para ti de Emma Beveridge, una periodista independiente, y una pregunta muy interesante. ¿Tiene curiosidad sobre el beneficio emocional y la conexión ancestral y relación con la tierra y los alimentos? Como pequeño agricultor, ¿tienes ejemplos de la alegría de trabajar con tus cultivos? Tengo
muchas historias emocionales de trabajar con los cultivos, especialmente como persona que, que trabajó previamente en el sistema industrial y vio cómo ese sistema está fracasando ante los productores porque hay frustración en ese sistema, pero trabajando con los agricultores agroecológicos, veo cómo los cultivos interactúan entre sí y la alegría de tener variedad de cultivos, diferentes especies, todo el año y plantando casi los 360 días al año. Entonces, este tipo de continuidad y ver la interrelación entre un cultivo y otro, para mí me brinda mucha alegría y especialmente en donde están los plátanos y ver se ve la alegría, se ve, y es algo que me da mucha felicidad. Muchas gracias, Idi. Ching y Shefali, creo que la próxima pregunta, nos beneficiaríamos de escuchar de ambas de ustedes. Misma pregunta de dos periodistas, Mateo Gerard de Lamont y Kabir Gabo, periodista independiente de India. Y Kabir ha estado ayudándonos con algunas de nuestras investigaciones de la especulación de comodificaciones, así que preguntas similares acerca de cómo en los COPs previos y en las negociaciones del clima, los alimentos em, no han sido, y la agricultura no han sido centrados. ¿Ustedes creen que no se ha abordado lo suficiente? Y si es así, ¿por qué? ¿Tienen la esperanza de que esto pueda cambiar en la COP27? Shefali, si puedo empezar contigo y luego paso a Ching, por supuesto. ¿Puedes repetir la pregunta? En los COPs previos, negociaciones previas, los alimentos y la agricultura quedan como atrás de la fila. ¿Crees que no se ha abordado lo suficiente estos temas? ¿Por qué? ¿Tienes esperanza de que eso cambie en COP27? Sí, la agricultura tiene una historia muy larga y complicada y en 2010 se trató de tratar las negociaciones en la agricultura de manera más seria. Básicamente nuestras soluciones querían que se codificaran en las negociaciones agrícolas y hubo los países en desarrollo dijeron como, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué se espera de nosotros? Y hubo un debate muy grande en cuanto a qué tan activos, qué es lo que los gobiernos del Triple C iban a hacer en el 2017. Hubo un programa de agricultura y hubieron talleres en los últimos años. Y en cada taller ha habido como estas dos visiones. La industria está presente allí, las ONGs ambientales están ahí. Y la industria está presentando una visión de eficiencia, intensidad, industrialización y nosotros presentamos un cambio sistémico y agroecología. Creo que es un verdadero reto porque es una pregunta tan cargada para los gobiernos y creo que una de las preguntas fundamentales y preocupaciones es qué se va a esperar de los países en desarrollo. Y hay intereses masivos comerciales y no queremos también, que no quieren ver nada que les va a regularizar sus emisiones. Así que lo que salga de aquí tiene que ser o a nuestro favor o no resultar en nada. Entonces creo que por eso que los temas están en limbo y el triple C de la ONU tiene muchos temas y a ver si se agrega esto encima de todo, va a ser aún más difícil. No es para decir que no debemos de pedir que los gobiernos estén regularizando estas industrias,
e ir detrás de las verdaderas fuentes de esas emisiones, que es la agricultura industrial. Pero yo no creo que ahorita podamos lograr un resultado que apoyaríamos en este momento. Gracias por esta respuesta honesta. Quiero agregar que alguien que ha estado cubriendo estos temas, sí va a haber una contingencia de alimentos mayor que no se ha visto antes en los COP, pero yo les pido a los periodistas que le den la misma rigidez a cualquier otro comunicado de prensa, que sea más allá de la jerga, que sean específicos. Si dicen que vamos a resolver esto o vamos a secuestrar el carbono de las granjas, que les digan exactamente los detalles y no acepten nada más los puntos destacados, porque es imposible, tiene que ser un cambio sistémico y creo que eso es algo que yo les voy a pedir, que si van a cubrir esa contingencia alimentaria, porque hay tanto lavado verde, tantas narrativas falsas, y aunque es excelente de que sí hay una discusión grande sobre los alimentos y la agricultura en este COP, temo que mucho de eso va a ser nada más soluciones falsas y nos van a confundir. Ching, tengo otra pregunta de un periodista en el este de la India. ¿Qué podemos hacer para cambiar la narrativa y promover los sistemas alimentarios indígenas como solución, y cómo podemos obtener apoyo para el conocimiento tradicional? Creo que tú abordaste esto en tus intervenciones previas. Una clase, claro, es destacar las soluciones, y creo que los periodistas pueden jugar un papel importante para demostrar de que sí hay soluciones en la base. Vemos, por ejemplo, en la esfera de la biodiversidad, hay muchas soluciones y hay informes oficiales de la ONU sobre la biodiversidad. Y lo que ocurre es que también ahora producen una perspectiva de biodiversidad local de pueblos indígenas que comparten sus historias, y sé que que el caso de la biodiversidad en los pueblos indígenas y en los territorios indígenas es donde ha florecido esa biodiversidad. Y eso lo podemos ver también con los pequeños agricultores que están practicando la agroecología, que tiene tantos beneficios, y muchas de estas historias se pueden destacar. Y el otro punto es que tenemos que confrontar los poderes, tenemos que desenmascarar esas soluciones falsas, y creo que los periodistas pueden jugar un papel muy importante en investigar y desenmascarar esas soluciones falsas y dirigirnos hacia las soluciones que sí están funcionando, que sí son verdaderas. Muchas gracias, Ching. Tenemos una pregunta y no sé quién sería la mejor persona para responderla. Eri, me pregunto si tú puedes tomar la pregunta. Es un periodista independiente que pregunta, ¿es cómo que el cambio climático está afectando la transmisión de enfermedades en los animales, y cuáles serán las implicaciones para el ganado, para el comercio? ¿Quieres responder a esa pregunta? ¿Te sientes cómodo respondiendo? Perdón, había un poco de ruido aquí, así que si puedes repetir la pregunta. Sí, la pregunta es, ¿cómo es que el cambio climático está afectando que han surgido y que están transmitiendo muchas enfermedades entre los animales, y cómo eso afecta a la industria del ganado? Bueno, hay las que son causadas por el clima y también las existentes, especialmente aquí en áreas del trópico, donde tenemos nuevos parásitos, nuevos vectors, y también es importante comprender que el mantener el sistema de producción lo más limpio posible y darle a los animales un buen bienestar es una de las cosas más importantes en el sector del ganado, y también enfocarnos en medidas preventivas para las enfermedades en el ganado. Y es por eso que se están integrando. Podemos
tratar de mantener que el sistema de alimentario esté lo más libre posible de las emisiones y comprender que los animales son una parte íntegra del ecosistema. Así que eso es algo que puedo decir, pero es una realidad, pero también hay muchas investigaciones de base con agricultores para encontrar soluciones y poder superar este reto. Dale, muchas gracias, Muchísimas Eddie. Se gracias, nos está acabando Eddie. el Se nos acaba el tiempo. tiempo, pero creo que pudimos contestar varias preguntas. Lo que voy a hacer ahora es pedirles a todos, por favor, que den sus últimas impresiones. Chufali, puedes tú también sumar a la pregunta y después dar tu última declaración. Luego vamos a pasar sucesivamente a cada una de las personas. En la emergencia del cambio climático, creo que está impactando la intensificación de patógenos. Estamos eh, pensando en algunas enfermedades que pensamos que habíamos erradicado y que obviamente se están expandiendo cuando tenemos un sistema agrícola extensivo. La homogeneidad obviamente es su principal aspecto y lo hacemos para tener la producción más rápida o va a tener un número, ¿verdad?, de alto de animales confinados en pequeños espacios, combinado eso con el cambio climático. Y, por ejemplo, en Kansas vimos muchísimos animales muertos porque se ahogaron, ¿no? Y también en los incendios, ¿verdad? O con la ola de calor también mueren, ¿verdad? Estos animales. Y volviendo al tema de resiliencia, ¿no? Que obviamente se aleja del sistema, que tiene un propósito de tener producción masiva. Tenemos que crear especies genéricas que ya existían, un sistema robusto que sea apropiado, ¿no? En su ecosistema donde puedan prosperar. Y bueno, mi último comentario es que es esencial que haya regulación del sector agrícola industrial. No todo va a pasar al mismo tiempo, pero la verdadera lucha, si vamos a hacer un cambio en los sistemas, es asegurar que las compañías no puedan seguir haciendo greenwashing. Necesitamos gobernanza, ¿verdad? En el greenwashing, en esto que hacen de reportar el número de emisiones, el confirmar. Debemos de no enfocarnos únicamente en el carbono, tenemos que saber cuáles son esas industrias de la carne, sus emisiones de nitrógeno, de metano, etcétera. Lo otro es que tenemos que poner a los pequeños agricultores al inicio obviamente, de la cadena de suministro, ¿no? Ellos son los más vulnerables. También cuando ya tengamos un movimiento bastante fuerte, entonces podemos impulsar el cambio radical. Muchísimas gracias por esos últimos comentarios de usted, Chin. Sí, voy a sumar a lo que ya Chafali mencionó, es que es absolutamente necesario que los gobiernos tienen un rol muy importante, ¿verdad? Para poder regular, como ya mencionó Chafali, pero tenemos obviamente que evaluar esos subsidios que se están dando a la industria de agricultura industrial. Porque esto apoya, ¿verdad? Estos sistemas insostenibles. También tenemos que asegurarnos de que los productores pequeños en los países subdesarrollados van a tener los recursos, obviamente, para transicionar a la agroecología, por ejemplo. Esta es una plática compleja, ¿no? Que se toma en la WTO, pero también tenemos que hacer esto de manera apropiada y poder señalar quiénes son culpables, ¿no? Alguien ya mencionó la industria agrícola industrial. No podemos permitir que estos malos actores continúen estas acciones que continúan contaminando el medio ambiente y también tenemos que apoyar a esos productores, los indígenas, pequeños agricultores que traen métodos sustentables y están produciendo nuestros alimentos. Gracias, Eri. Sus últimas impresiones, por favor.
Algo que no mencioné sobre las enfermedades zootónicas, es que son muy resilientes muchas de estas enfermedades de los... Y otra cosa que quiero mencionar es dar más atención a los agricultores pequeños. Necesitamos tenemos que traer más recursos a la agroecología y a nuestra soberanía alimentaria, a esos agricultores pequeños, y también que las personas, que el COP escuche a las exigencias que los pequeños agricultores están haciendo. Muchísimas gracias, Eri. 2 puntos de mi parte como periodista. Lo primero es, obviamente, enfocarse más allá del carbono. También el enfocarse en las cosas que estos invitados han dicho. También enfoque en el agua, la neutralidad de carbono, todo eso. El carbono es solamente un aspecto. También diría yo que los medios de comunicación en cuanto al medio ambiente, ¿verdad? Hay 2 perspectivas. Tenemos que ser neutrales, escuchar hablamos de repente con los científicos que dicen algo y de repente la otra parte dice, no, no estamos muy seguros de que realmente tengamos un cambio climático ahora mismo. Entonces yo creo que hay una acción muy retrasada, ¿no? De cambio climático. Y lo último, no, la agricultura industrial y la agricultura a pequeña escala, no vamos a ponerlos en el mismo plano. Nos compartieron muy buenos ejemplos, muy buenas ideas de cómo ignorar lo innecesario, ¿no? Y también el greenwashing, asegurarnos de que los gobiernos se sientan cómodos contestando sobre regulaciones, sobre gobernanza. Tenemos que ajustar estos sistemas alimentos también, estarnos muy pendientes de esos arreglos técnicos, ¿no? Hay varios aspectos y muchas soluciones positivas que podemos enfocarnos en la resiliencia, la biodiversidad, lo que están haciendo los pequeños agricultores. Yo creo que también es muy importante el de siempre recordar como ¿quién se beneficia? ¿Quién se beneficia de todo lo que está pasando? ¿Quién se beneficia del sistema actual? Y también tenemos que resaltar a esas personas que se están beneficiando, ¿no? De un sistema no salubre, inequitativo y dañino. Y con esto, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Por favor, comuníquese con cualquiera de los equipos, IPES Food o Growing Culture, si tiene usted alguna pregunta. Y por último, IPES Food es el panel de peritaje en sistemas de alimento que están cambiando el debate. Van a estar allí en COP27, así que si van a estar allí, por favor, vayan y búsquenlos. Ellos pueden ayudar a ustedes de los medios de comunicación con cualquier pregunta. También, si usted está tratando de tener más conocimiento indígena, también de pequeños agricultores y soluciones ecológicos, si usted ya se registró para este taller, usted va a recibir las grabaciones y también un recurso de kit de herramientas. Y bueno, bien, muchas gracias por todo su trabajo y su pasión en la cobertura de esta problemática. Les deseamos un bonito día y buena suerte. Muchísimas gracias por acompañarnos.